Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del avance de la serie de televisión Ruth Girl TP. Alil se enterará de que fue Asu quien echó a su madre de la granja. ¿Cuál es el peligro que le espera a Songul? ¿Podrá Alil controlar sus sentimientos hacia Zeynep? ¿Se hará realidad la inocencia de su padre? Se está levantando el telón del pasado. ¿Será Zeynep una oportunidad para Alper? Todos los detalles en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Zeynep pregunta quién es la mujer de la foto. Alil no responde. Cuando Alper lo ve, dice que la persona más preciada de Alil es la madre de la tía Zaide. Mientras Tulay Amma habla con Feyyaz, llega Selma. Dice que olvidé mi bolso. Dice que se encontrará con Eren. La señora Tulay invita a Feyyaz a la casa. Feyyaz dice que quiere hablar con Selma. Por otro lado, el propietario del terreno rechaza a Alper. Zeynep interviene. Convence al hombre. Él dice, yo soy el que realizará el trabajo. Se muestra a sí mismo y su trabajo. El hombre está convencido. Zeynep Alper dice que es amiga de Alil Frat. Alper invita a Zeynep a cenar. Sin embargo, Zeynep no quiere aceptarlo. Alper pregunta, ¿deberíamos caminar? Zeynep vuelve a negarse. Alper responde, por la noche. Zeynep responde descartándolo. Llama a Alil. Pero no obtiene respuesta. Zeynep dice que sabía dónde encontrarte. Mientras tanto, llega a Alil. Él pregunta, ¿volvemos juntos a la granja? Alil responde que sucederá. Su voz interior pregunta, ¿eres inocente? Alil, ¿has terminado? Pregunta, ¿dónde está Alper? Dice que Alper tiene trabajo que hacer. Luego lo corrige como señor Alper. Una de las preguntas le viene a la mente a Alil. El otro se va. No te ves bien desde que Zeynep dejó caer la foto de tu madre. No sé cuándo perdiste a tu madre. Pero no es posible mirarlo durante mucho tiempo. Cuando no mencionas su nombre, es como si no aceptaras que está muerto, dice. La familia es muy valiosa. Él dice, mira, tenemos aspectos que son similares entre sí. Alil pregunta, ¿por qué te sorprende? Él pregunta, ¿no tenemos otras similitudes? Alil olvidó su teléfono. Aunque Zeynep grita, no puede hacer oír su voz. Se acerca a él y le toca el hombro. Zeynep habla con Selma sobre Alil. Dice que después de que le di la foto de su madre, su actitud hacia mí cambió por completo. Alil, ¿y si mi madre no entendiera? No reconoció a mi madre. ¿Qué pasa si he sido hostil con él todo este tiempo sin ningún motivo? Zeynep le trae té de hierbas a Alil. ¿No te ves bien? Él pregunta, ¿le pasa algo a tu madre? Alil dice que no. Está casi seguro de que Zeynep no lo conoce. Alil habla solo. Estabas tan lejos del mal desde el principio. Pero me aferré a lo que mi madre dijo todos estos años. Me pregunto si mi mente me está jugando una mala pasada. Él dice, ¿quiero creerle o no? Entonces recuerda las palabras de Zeynep. No sabemos cómo empujar y empujar. Nos acercamos a los que cayeron. Dice que vimos esto de nuestro padre. Cuando Alil recuerda estas frases, también piensa en las palabras de Zemil. Según palabras de Alil, Zemil recuerda los tiempos en que Zeynep iba a la casa de verano. Entonces Alil va a ver a Zemil, le da la fecha y descubre que Zeynep no está en la granja. Zemil, ese día es mi cumpleaños. Dice que celebramos mi cumpleaños juntos en la casa de verano. En caso de robo, Kanan queda completamente asustado. La posibilidad de que todo sobre ellos sea revelado les asusta mucho. Dice que no existe la esmeralda, que no existe tal cosa. Él comienza a llorar. Mientras tanto, entra Zeynep. Dice que buscaré la foto de mi abuelo y te la traeré, no llores. Kanan y Asu hablan en el jardín sobre Alil investigando el pasado. Kanan le dice a Asu que trate a todos de la misma manera que usted y que no lo demuestre. Kanan va a su habitación para hablar con la señora Songul. Songul dice, ¿qué quieres? Kanan dice que Alil está investigando el pasado. Songul tiene mucho miedo. Base todo, incluido el robo, en esta mentira. Si se entera, se acercarán.
Tulay vuelve a ser la señora de la mansión. Zeynep y Halil miran las fotos juntos. Esta máquina fue un regalo de su padre en 2009. Hay tantas fotos aquí, fue un año muy complicado. Mientras Selma y Eren caminan de la mano, Feyyaz los observa. Mientras tanto, Feyyaz dice que no usaré a Selma para ti. Muestra un certificado de honor que recibió su abuelo. Dice que soy similar a él. No soporto la injusticia. No permaneceré en silencio ante la injusticia. No me quedaré en silencio. Me encantaría ser abogado. Halil, si un culpable se presentara ante ti, ¿lo defenderías? ¿Alguien acusado? Dice el que es definitivamente culpable o el que parece culpable. Halil responde que parece culpable. Zeynep dice que todos merecen ser defendidos. A veces la gente elige creer en lo más fácil. Pero lo importante es mantener la calma y pensar. Porque si juzgas a alguien sin escucharlo ni entenderlo y esa persona luego resulta ser inocente, el peso de eso es realmente pesado. Songul quiere tomarle el pulso. Él viene a Halil. Intenta comprender lo que encontró sobre el pasado. Halil llama a Eren. Zeynep vio la foto de mi madre. Ni siquiera lo reconoció. Dice que si Zeynep está en la casa de verano en esa fecha, significa que Zeynep es inocente. Songul dice que esas fotografías no deberían caer en manos de Halil. Zeynep lleva la foto de su abuelo a Zumrut. La abuela Zumrut dice, tenía tanto miedo de olvidar tu cara. Se pone muy feliz y luego se va a la cama y duerme. Mientras tanto, Selma entra en la habitación. Mientras está dentro, Alper le recuerda la comida. Selma pregunta, ¿qué pasó? Le cuenta a Selma lo que pasó. Dice que quería llevarme a cenar porque tenía trabajo de tierra. Pero no lo quiero en absoluto. Zeynep va a la habitación de Halil para pedir permiso. Le pide permiso a Halil. Él dice que lo sabes. La voz interior de Halil le dice que no se vaya. Eren llega a la habitación. Le da la cámara a Eren. Dice que me traigas las fotos tan pronto como salgan. Songul la llama hombre. Él le dice que tome la cámara. Zeynep dice que no quiere ir a cenar. Llama a Alper. Pregunta, ¿deberíamos cancelar la cena? Alper dice que convenceré a Halil. Alper llega a Halil. Zeynep pregunta por qué es tímido. Dice que expresé mi intención claramente. ¿Qué dice tu intención? Saliste con nosotros por la mañana y ahora parece que te interpones en el camino. Él pregunta, ¿te sientes incómodo? Halil dice que sí, que me siento incómodo. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.